Ahí, ahí empezamos. Este, la clase de hoy, me toca dar esta clase hace varios años ya. La clase ha ido cambiado mucho, sobre todo con los avances de la secuenciación y con los conocimientos de la estructura del genoma humano. Pero en la clase seguimos manteniendo una parte como herencia de interacción génica más clásica, donde vemos lo que primero, cómo fue avanzando el conocimiento en este tema, los primeros ejemplos de interacción génica que hay, que es la primera parte de la clase, hay algunos ejemplos que no son en humanos, pero eran los primeros tipos de interacciones entre genes asociados a distintos fenotipos que se fueron conociendo. Después, en la segunda parte de la clase vamos a hablar más de interacción génica vinculado a enfermedades. Yo soy médico y me gustó más darle un encare más de ver interacciones génicas asociadas a distintos tipos de enfermedades. Entonces vamos empezando una clase que complejiza un poco lo que ven, pero bueno, partimos de que este, nosotros manejábamos habitualmente. Tengo un problema con el Zoom que me tapa acá la presentación. Ahí va. Este, lo que era la expresión del fenotipo, manejábamos como en un esquema más sencillo de mecanismos vinculados a enfermedades, donde hablábamos de cromosomopatía, alteraciones del número, de la estructura de los cromosomas que estaban asociados a distintas enfermedades, la herencia mendeliana o monogénica, donde teníamos una variante en un gen, una enfermedad, como no sé, la fibrosis quística, puede ser, la distrofia muscular de Duchenne, o hay 4.000 tipos de enfermedades mendelianas, la herencia poligénica, donde hay un efecto aditivo pequeño de alelos que determinan un fenotipo. Después teníamos modos no tradicionales de herencia, donde estaban las enfermedades por alteraciones de los patrones de metilación o imprinting genómico, la disomía uniparental y la enfermedad por tripleta. Distintos mecanismos genéticos que influyen en el fenotipo y en la manera de que nos enfermamos desde el punto de vista genético. Pero si miramos el fenotipo, además de la genética, está el ambiente que está por aquí, que influye en el fenotipo, y de estos esquemas básicos, sobre todo de bases genéticas de enfermedades que yo iba nombrando, empezamos a conocer más en detalle cómo son las relaciones entre los genes entre sí, entre los genes con el ambiente, y empezamos a ver otros mecanismos genéticos que influyen en el fenotipo. Está la herencia génica, o la interacción génica, perdón, la herencia oligogénica, de la que vamos a hablar en esta clase, que es un tipo de interacción génica, donde participan pocos genes. Hay genes modificadores que modifican sobre todo el fenotipo cuando tenemos eh, una enfermedad monogénica o mendeliana, que eso también vamos a repasar hoy en esta clase. Y después hay otros mecanismos que nombro acá en este esquema, que son heterogeneidad de locus, que son enfermedades o fenotipos que están producidos por más de un gen, y heterogeneidad alélica, cuando distintos alelos de un gen dan fenotipos distintos. ¿Se va entendiendo ahí? Sí, sí.
Estoy con problemas con el Zoom. Entonces, pongo esta, esta frase que la saqué de un artículo que usé para preparar la clase, que resume lo que vamos a ver y quiero que lo tengan presente para entender cómo funciona esto que venimos hablando. Se las leo. La acumulación de evidencia clínica y genética ahora sugiere que, incluso para los trastornos monogénicos clásicos, enfermedades mendelianas, la visión de que la expresividad del fenotipo es exclusivamente propiedad de mutaciones dominantes o recesivas en un solo locus podría ser una simplificación excesiva de los fenómenos biológicos. Entonces, eso que veíamos o que conocíamos hace unos años de que una variante en un gen, un fenotipo, no es tan sencillo. Y vamos a ver, o a conversar viendo ejemplos clásicos de interacción génica, lo que yo llamé como era pregenómica, antes de conocer en más detalle la estructura de nuestro genoma y antes de que comencemos a usar la secuenciación NGS o secuenciación masiva para dilucidar sobre todo la base genética de distintos tipos de enfermedades. Entonces, este es un esquema clásico de interacción génica. Tengo un problema con... claro. Y vamos a hacer un repaso en esta presentación de, este, para entender esto de la interacción génica de la segunda ley de Mendel. Yo acá, este, en esta tabla, que después vamos a volver a ella, este, pongo cómo los distintos tipos de interacciones génicas modifican las proporciones esperadas de acuerdo a la segunda ley de Mendel. Entonces vamos a repasar brevemente qué es la segunda ley de Mendel antes de seguir, que es la ley de segregación dependiente. No sé si se acuerdan de esto, pero si usamos dos semillas, que son homocigotas, cada una por separado para rasgos, en este caso la amarilla para rasgos dominantes y otra para rasgos recesivas, nos va a dar esta proporción en la descendencia. Tengo una semilla que es amarilla lisa, que son los dos rasgos dominantes y los alelos de esas características son el A y el B, los genes, perdón, son el A y el B, y una semilla que es rugosa y verde. Yo las cruzo, produzco heterocigotos, la grande A chica, grande B chica, que expresan en su fenotipo las características dominantes, entonces siguen siendo este, amarillas y lisas, pero si estas plantas, estas semillas doble heterocigoto o heterocigoto las cruzo entre sí, me da esta proporción, ¿tá? Que son 9 semillas que tienen las dos características o expresan las dos características dominantes, van a ser lisas y amarillas. 3 semillas que son amarillas, que es uno de los caracteres dominantes y rugosas. 3 semillas que son verdes
utiliza y una semilla, una proporción de 1 en 16 de semillas que son este, rugosas y verdes. ¿Tá? Ahora vamos a ver distintos tipos de interacciones donde esa proporción 9, 3, 3, 1 se modifica. Y vamos a comenzar hablando de la epístasis, que es un término ya muy viejo, que fue descrito por primera vez propuesto por primera vez por este investigador hace mucho tiempo, que es un término que en genética habla de enmascarar o encubrir o detener un proceso. En la epístasis tenemos un gen que es epistático, que se dice que enmascara la expresión de los alelos del otro gen, que sería postático. Tenemos dos tipos de epístasis: epístasis dominante y epístasis recesiva. Bueno, la epístasis habla sobre una relación funcional entre los genes, sobre todo se refiere a genes que están en una vía metabólica. Este proceso que desde el punto de vista genético involucran varios genes, este, en esos procesos se van a ver, eh, generalmente se van a ver estos efectos o estos tipos de interacciones que llamamos epístasis. Para entrar en este tema y poner un ejemplo de cómo funciona, cómo este esquema, me van preguntando cualquier cosa, pero bueno, yo tengo tres trabajadores que tienen distintos tipos de instrucciones para llegar a pintar un círculo azul, que sería el proceso normal. Todos los trabajadores tienen las instrucciones correctas, cada gen cada trabajador sería una analogía a un gen, las instrucciones serían los alelos, lo normal es que pinten un alelo, un círculo azul. ¿Qué pasa si el trabajador A no tiene las instrucciones correctas o no puede leer las instrucciones? No se va este, a generar ningún círculo. Entonces, en ese caso, aunque los trabajadores B y C trabajen normalmente y tienen correctas las instrucciones, este, el proceso final no va a funcionar. Entonces, en ese caso va a haber una epístasis, o vamos a decir que el trabajador A ejerce es epistático sobre los trabajadores B y C. Entiendo un poco, en otro proceso, si el trabajador A tiene la- funciona normalmente y tiene las instrucciones correctas, pero el trabajador B tiene unas instrucciones que no son las correctas, trabajador B, C, en este caso sí, va a ser eh, este término epistático sobre los trabajadores A y C. Y otro ejemplo puede ser con el trabajador C. Y el trabajador C, lo mismo. No tienen las instrucciones correctas, no importan las instrucciones que A y B funcionen normalmente, no se va a llevar a producir el producto final. Entonces, siguiendo ese ejemplo, vamos a ponerle a cada trabajador A, B y C, tienen dos tipos de instrucciones. Acá tienen un ejemplito, la instrucción para formar el círculo correcto o el proceso final correcto del trabajador A va a ser la A grande, pero también tiene una instrucción que hace que se pinte un círculo blanco, que no se produzca nada. El trabajador B también tiene dos tipos de instrucciones y el C lo mismo. Si lo llevamos esto
a una relación jerárquica. Siempre el primer trabajador que arranca el proceso es el A. Para que todo funcione bien y se produzca proceso, el proceso normalmente, yo necesito que el A tenga una instrucción A grande, al menos una, que el B tenga una instrucción B grande, que el C tenga una instrucción, este, o instrucciones que son de tipo C chica. En este ejemplo de acá abajo, si el trabajador A tiene instrucciones A chica, no importa qué tipo de instrucciones eh, tiene, tiene B o C, siempre el resultado final va a ser el mismo. En ese caso, para ir entrando ya en lo de dominante y recesividad, haciendo una analogía con genes, ¿pueden darse cuenta qué tipo de epístasis ejerce A sobre el resto de los genes? Para que el proceso ocurra normalmente, el trabajador A tiene que tener un tipo de instrucción que es el A grande, que sería el alelo dominante. Tiene instrucciones a chica, es el alelo recesivo. Ahí es donde voy a ver epístasis, ahí es donde se va a enmascarar la acción del resto de los trabajadores. Y acá tienen otro esquemita, proceso normal, proceso patológico y cuadraditos, analogía de los cuadraditos de Punnett, donde se ve que para que se produzca normalmente el resultado final, tiene que haber al menos una instrucción A grande para el trabajador A, una B grande para el B, tienen que haber instrucciones C grande para el C. Si estos fueran genes, la epístasis de A sobre B y C sería recesiva. Cuando aparece el homocigoto recesivo, este, es que no importa las instrucciones de B y C, no, no, yo el resultado final, a pesar de que los trabajadores, va a ser blanco, no importa qué instrucciones tengan los trabajadores B y C. No sé si se entiende, eso ahora lo vamos a ver con otros ejemplos. Empezamos con un ejemplo de una flor, una flor que no me acuerdo qué tipo de nombre tiene, pero el color de la flor está determinado por estos tres genes, o por al menos tres genes, estos son los que conocemos. M, que da el color rojo, M grande, estario para el color rojo, D, que ahí ya les adelanté una pista allí de qué tipo de gen es, se llama gen modificador, que modifica la intensidad del color. Las flores D grande tienen un color más intenso y las D chiquita tienen un color más, más pálido. Y W codifica para un gen que está involucrado en la distribución del color, donde el W grande hace que las plantas expresen el color solo en esas manchitas que tiene la planta en la flor en su interior. Acá tienen algunos alelos vinculados a los fenotipos que están viendo. No sé si logran ver qué tipo de epístasis hay, qué, cuál es el gen epistático y cuáles son los genes.
o cuál es el gen postático. Y el color vendría a ser el epistático, ¿no? M, M. Sí. ¿No sería el D por la intensidad del color que va el, D- cambiando entre el blanco y el rojo? el D modifica la intensidad, pero el color rojo en este caso, en las dos flores que son rojas, que está determinado por el M, el color sigue apareciendo, pero se modifica. Acá esta planta, o esta flor, perdón, no tiene color porque es M chica, pero miren la primera flor, que es MW grande. Tiene el alelo M para tener color rojo, como la última acá que tiene rojo intenso, pero es blanca. ¿Por qué es blanca y no rojo? Porque el alelo o el gen W, el alelo W grande, gen W, impide que la distribución del color se dé en pétalos. Solo hace que este, el color se distribuya en estas manchitas. Yo estoy viendo que tengo mensajes en el chat, pero cada que pongo el chat se me está yendo no sé qué toqué algo ahí, que se me va. Si pueden hablar, me queda más fácil, perdón. Pero en la primera flor es donde veo más claro el ejemplo del tipo de epístasis. Si una planta que tiene un alelo que hace que la flor sea roja, es blanca. Solo tiene color rojo en estas manchas en el interior de la flor. Entonces, yendo a esta flor, ¿cuál de los dos genes es el que está ejerciendo la epístasis? ¿Qué les parece? ¿El M o el W? El W, W, ¿qué alelo del W? ¿El recesivo o el dominante? el dominante, El dominante. ¿no? Por eso, este es un ejemplo de epístasis dominante. El gen epistático sobre los otros genes es el W. Para que la flor tenga en sus pétalos color rojo, la flor necesita ser W chica, W chica. Si hay un alelo dominante para W, no importa que tenga los genes que determinan color rojo, la planta va a ser blanca, sus pétalos van a ser blancos. Entonces, como el alelo dominante de este gen es epistático sobre M y sobre D, hablo de epístasis dominante. ¿Se entendió? Ahora vamos a dar un ejemplo. Epístasis recesiva para ver si se va quedando más claro. Y ahí tienen la modificación de lo esperado de acuerdo a la, a la segunda ley de Mendel. Si yo cruzo dos dihíbridos, dos plantas dihíbridos para D y W, todos van a tener color rojo. 12 van a ser blancas, 3 van a ser rojas oscuras y 3 rojas claras. Entonces, pasamos de una proporción 9:3:3:1 a una proporción 12:3. Vamos a ver ahora un ejemplo de epístasis recesiva y acuérdense este, lo que hablamos recién. Pero ya les di alguna pista, sí. Alguna pista. Si la epístasis dominante es debido a un alelo o dominante de un gen, ¿cómo va a ser la epístasis recesiva? ¿Cuándo van a haber epístasis recesiva?
Vamos a verlo ahora. Tengo un ejemplo del pelo de color de algunos animales, donde hay al menos tres genes que participan en el color. Un gen A que controla la distribución del color, donde el A grande da esta bandita en el pelo, una bandita más clara que hace que el color sea más claro. Y la chica chica, no, el pelo no tiene esa bandita, entonces es más oscuro. B termina un pigmento que se combina con A, entonces distintas de combinaciones de A y B dan estos tipos de colores que son el agouti, que hay al menos un alelo dominante, canela, sí, un dominante para A, recesivo para B, el negro y el marrón. Un gen C que determina la formación de un pigmento. Si no hay pigmento, no hay color. En el C chica, C chica. Entonces, ¿cuál es el gen epistático en este caso? El gen epistático va a ser el C. Y cuando esté en el genotipo C chica, C chica. Si estos animales son homocigotos, se chica, se chican, como no hay pigmento, no se van a producir ningún color en el pelo. Entonces, en la epístasis recesiva, un genotipo homocigoto recesivo, gen epistático va a determinar que aparezca la epístasis. Acá hay otro concepto que está bueno, que de pleiotropina, que este es un caso de un fenotipo determinado por más de un gen. En la epístasis recesiva, la modificación a la proporción 9:3:1 va a ser esta, donde tengo nueve individuos que son de caso negro oscuros, tres marrones y albino, cuando aparezca el genotipo C chica para el gen C. Vamos a ver otros ejemplos de epístasis recesiva, a ver si queda más claro. Esto no sé si se acuerdan, en el sistema de grupos sanguíneos AB0 tenemos los eritrocitos, los grupos sanguíneos, que son cuatro para este sistema de grupos sanguíneos, A, el B, el AB, el O. Acá tienen eritrocitos y tienen antígenos de membrana que en el grupo A van a ser de tipo A, en el B van a ser de tipo B, en el grupo AB van a haber antígenos de membrana de tipo A y B. Un ejemplo de codominancia, yo veo el fenotipo de los dos genes y en el cero no hay antígenos de membrana. Entonces, esto tiene que ver mucho con las transfusiones, un principal grupo sanguíneo asociado a rechazo de transfusiones de sangre. Los individuos de grupo A, como tienen antígeno A, este, producen anticuerpos anti-B. Los de grupo sanguíneo B producen anticuerpos tipo A. Los de grupo AB no producen ningún anticuerpo, porque si no van a reaccionar con sus propios antígenos. Y los de grupo sanguíneo O tienen los dos tipos de anticuerpos, anti-A y anti-B, porque no expresan antígenos de membrana en sus eritrocitos. Entonces, un individuo de grupo A, ¿qué tipo de sangre puede recibir? Recibir tipo de sangre A, B o AB. Puede recibir tipo A y tipo O. Ahí va. No puede recibir ni B ni AB porque tiene anticuerpos de antígenos de tipo B y tienen anticuerpos
B. Entonces pueden recibir sangre de su propio grupo sanguíneo o el O. ¿Cómo se les llama los? ¿Se acuerdan? Tiene un nombre los pacientes o los donantes de grupo sanguíneo O. Donantes Eh, universales. Son los universales porque pueden donar sangre a cualquiera de los tipos. ¿Y los tipos AB cómo serían? El receptor universal. El receptor universal porque puede recibir sangre en teoría de cualquier grupo sanguíneo. Ahora vamos a ir a ver la genética de estos grupos sanguíneos, donde hay tres alelos que son el A, el B y el cero. Y acá tienen los genotipos, los antígenos, los fenotipos, anticuerpos, un poco lo mismo que veníamos viendo, pero no sé si se acuerdan. Hay tres alelos A, B y cero, donde A y B son codominantes entre sí, y B y ambos A y B son dominantes sobre el grupo sanguíneo, o sobre el alelo cero. Acá hay un esquema de cómo funcionan estos grupos sanguíneos, donde la enzima o el alelo A va a dar una enzima que va a modificar una sustancia que se llama sustancia H, y va a hacer que esa sustancia H tenga una especificidad de antígeno A. Después el alelo B va a modificar esa sustancia o ese precursor H para determinar una especificidad antigénica tipo de B. El alelo cero es como una proteína inactividad que no modifica, no es capaz de modificar ese precursor, sí, igual ese precursor H o sustancia H. Por eso no se ven las especificidades antigénicas ni de A ni de B. Y acá tienen una genealogía donde están los fenotipos de los padres. El padre es A, la madre es AB, tienen esta descendencia. Tienen un hijo AB, un hijo cero y un hijo B. Que el hijo cero a su vez el caso índice, que va a consultar porque su tipo de sangre no, le llama la atención con respecto a los padres. Y ahí vamos a ver, ¿estos padres pueden tener un hijo de de grupo sanguíneo cero? ¿Cuál sería el genotipo del padre? Y si heredó gen recesivo o no para especificar tipo, Pero por eso, consideramos los tres alelos que conocemos para este grupo sanguíneo, A, B y cero. Yo les dije que A y B eran dominantes sobre cero y A, B son codominantes entre sí. ¿Cuál sería el genotipo del padre? Que es A. ¿Cuáles serían los alelos del- de, de este gen? ¿Qué gen tiene y cuáles serían sus alelos para el padre? El grupo sanguíneo, acá tienen los genotipos. Para ser A, puede ser genotipo A grande o A cero, porque el A es dominante sobre el C. Los individuos de fenotipo B pueden ser
BB o BO, porque el B de nuevo es dominante sobre el cero. Los individuos de fenotipo grupo sanguíneo AB son solo AB. Los de grupo sanguíneo cero, que está acá, el fenotipo cero, van a ser OO. Acuérdense de eso. Entonces, ¿cuál sería el genotipo del padre? O los posibles genotipos del padre. Ahí me sale eso que es la respuesta. AO. Puede ser AO o A0. Vamos a ponerle AO. Y de la madre, acuérdense de la tablita. Si tiene sangre de fenotipo AB, ¿cuál va a ser su genotipo? AB. AB. Ah. Esto puede ser, el padre puede ser AA también, ¿o no? No, porque si no, ¿cómo heredaría el o el cero? Pero luego, si, entonces, vamos a hacer un cuadro. ¿Se acuerdan cuadradito de poner cómo puedo ver yo la descendencia o las combinaciones de alelos en la descendencia? Hago un cuadradito de punete, el padre, le pongo los alelos A cero y la madre, para medio horrible cero, A y B. ¿Esta pareja puede tener hijos de grupos sanguíneos O? ¿Sí o no? No, ¿Qué no. grupos sanguíneos van a tener los hijos de esta pareja con estos genotipos? A, B o A, B. A, A, O, B o A, B. estos de acá van a ser A. 50% van a Sí. ser A. Estos van a ser, ¿qué fenotipo van a tener? A, B, A, B. Y estos, B. B. Entonces, ¿puede esta pareja tener una hija, en este caso, de grupo No, sanguíneo O? Y no. No, no. ¿Y cómo tiene una? Es la hija. Yo les aseguro que es la hija. ¿Cómo pudieron tener una hija con fenotipo de grupo sanguíneo O? Y esto que estaba, no sé si escucharon hablar alguna vez de esto, fenotipo Bombay. sí, en inmuno. Se escucha. ¿Escucharon? Bueno, ahora vamos a repasar un poquito. Lo más probable acá en Uruguay, ¿qué sería? Que el padre no sea el padre. Pero Sí, si porque eso es una ciudad específica de la India, ¿no? es algo que pasa con más frecuencia en la India. Tiene que ver con la sustancia H, que casi nunca la consideramos cuando hacemos o analizamos la genética del grupo B, porque en nuestro medio al menos esto es muy raro. Yo les había dicho, ¿se acuerdan que para que los alelos de los genes A y B funcionaran, este, tenía que haber sustancia H? Ah, esto me quedó. A ver si puedo borrar esto. ¿Qué pasa si no hay sustancia H? Lo que vamos a ver ahora. Si no hay sustancia H, se pueden formar las especificidades antigénicas. ¿Qué le parece? Es acá esto muy simplificado. Si está la enzima
Esta que modifica la sustancia H. Si no hay sustancia H, no tiene nada para modificar. Entonces, para que los genes A, B, 0, este, o para que se vea el fenotipo del grupo sanguíneo A, B, 0, tiene que haber sustancia H. La sustancia H está codificada en otro gen que se llama H, que tiene dos alelos, H grande y H chico. Cuando Y para que se produzca a su vez la sustancia H, tiene que haber al menos un alelo dominante. Los individuos que van a tener alelo o sustancia H son o homocigotos H grande o heterocigotos H grande H chico. Y ahí sí van a venir la enzima A, va a transformar esa sustancia H y va a producir antígeno B, perdón, va a venir la enzima o el alelo del gen B que va a transformar la sustancia de esa H en una especificidad B y tal. El cero dijimos que no tenía una enzima que no era funcional. Pero cuando hay individuos que son homocigotas para el gen H, no va a haber sustancia precursora. Entonces no importa qué alelo yo tenga para el A o para el B, este, no voy a ver eh, fenotipo causado por esos genes. ¿Entiende esto? Vamos a la genealogía de nuevo. Dijimos que- que estos individuos eran AB. ¿Y cómo A0 habíamos dicho? AB, genotipo. ¿Cómo son para el H estos? ¿Qué les parece? ¿Tienen sustancia H o no? No, tiene que ser negativo. ¿Estos dos no tienen sustancia H? ¿Y Sí, porque tienen el había visto que al fenotipo? menos uno dominante ya configuraba para que sea positivo. Tendría que ser los dos negativos. Pero si yo, el fenotipo el- la sustancia H, para que se produzca necesito algún alelo dominante. Entonces, estos dos individuos para la sustancia H, ¿cómo van a ser? ¿Pueden ser H chica, H chica? Y no porque tienen alelos dominantes. No porque yo veo el fenotipo. Si yo estoy viendo fenotipo de grupo sanguíneo A, este individuo al menos tiene un H grande. Puede ser H grande o puede ser H grande, H chica. Lo mismo pasa con la madre. Para que estos genes funcionen, tienen que haber sustancia H y necesito al menos un alelo dominante. ¿Qué pasó con la hija entonces? Vamos a hacer de cuenta que estamos en la India. ¿Tiene sustancia H? ¿No tiene sustancia H? ¿Qué le parece? ¿Qué genotipo tiene para estos dos genes? Pueden ver la descendencia de esa mujer con otra pareja que es de grupo sanguíneo A. A que puede ser A0 o A, yo lo pongo así. ¿Tiene sustancia H? ¿No tiene? ¿Cuál es el genotipo para los grupos sanguíneos A, B, C? H chica, H chica. Ahí me dijeron, los padres tienen que ser H grande, H chica. Este individuo es de grupo A y este hijo es AB. ¿De dónde salió el B? ¿El padre le puede pasar un B al hijo?
No, porque si es de grupo sanguíneo este, A, que este es el fenotipo, dijimos que tiene que ser A grande o A grande cero. Entonces, ese alelo B salió de la madre. ¿Por qué no expresa entonces el grupo sanguíneo B? ¿Por qué es O? ¿Tiene sustancia H o no? Porque es H chica, H chica. Ahí va, es H chica, H chica. Entonces ahí, cuando se ve el fenotipo Bombay, este, no va a tener sustancia H, y a pesar de tener un B, no va a expresar antígenos en la membrana de su eritrocito. ¿Y el padre cómo es para el H? El padre o la pareja del caso índice. ¿Tiene sustancia H? Tiene el fenotipo A, entonces al menos un alelo H grande tiene. Entonces, no sabemos si es H grande o H grande A chica. ¿Se entiende esto? ¿Cuál es el gen epistático y cuál es el gen hipostático? El gen epistático va a ser el H. Cuando usted forma, sus alelos estén, sea homocigoto, recesiva para el H, ahí voy a ver la epístasis. No importa que tenga para el A o para el B, los eritrocitos no van a tener especificidad antigénica. Entonces, el fenotipo que fue escrito en la India, se llama fenotipo Bombay, es debido a mutaciones o alelos recesivos para el gen H que impiden que se forme la sustancia H. ¿Se entendió o no? Está muy complicado. Y el gen H va a ser epistático, va a, a ejercer una epístasis recesiva sobre el resto de los genes ABC. Otro ejemplo de ejemplares en humanos, o epístasis recesivas, se da en el albinismo. Este, Acá tienen ejemplos de albinismo que en humanos y en otros animales. Este, la, la producción de pigmento, de la coloración de piel y mucosa está determinado por distintos genes que ahí actúan en distintos niveles. Y hay dos genes para los que hay mutaciones en forma eh, recesiva, que se heredan de forma recesiva, que impiden que se lleve, que se produzca el pigmento normal en la piel. Entonces, el albinismo es una condición de herencia autosómica recesiva donde mutaciones o alelos no funcionales, al menos uno de todos los genes, determinan que no se produzca coloración en piel y mucosa. La proporción en estos tipos de ejemplos va a seguir siendo esta que es 9:3. Vamos a ir a apurar un poquito. Acá hay otro tipo de interacción génica que se llama interacción génica independiente, que es una serpiente del trigo, creo que se llama, donde el color de esta serpiente está determinado por dos genes que son O, que da el color naranja, el alelo dominante, y B, que da el color negro. Entonces, según las combinaciones de alelos en estos dos genes, según las interacciones de estos dos genes, voy a tener las serpientes normales que tienen al menos un alelo dominante. Este tipo de serpientes que son como negras o en color rojo porque son homocigotas para el O, otras que son naranjas porque no tienen alelos dominantes para el B,
Y otras que son como rosaditas, que son doble homocigotas, este, o chica, chica, que como un pigmento que se lo da, una coloración que se lo da la hemoglobina. Entonces, sí, incluso hay serpientes que son doble heterocigotas para estos dos genes, la descendencia me da una proporción 9331 pero con fenotipos, son con cuatro fenotipos. Este es otro tipo de interacción génica. Acá hay otra que se llama genes duplicados recesivos, complementación, donde lo que veo es, en este caso, para que la flor sea azul, necesito al menos un alelo dominante este, para ver el color azul. Si las flores son homocigotas para el B o para el A o para ambos genes, que por ejemplo acá, este, no, las flores no van a tener color. Y en este caso voy a ver solo dos fenotipos producto de esta interacción. En este caso son el azul y el blanco en esta proporción. 9:7. Este tipo de epístasis puede verse en un tipo de sordera que es recesiva o de herencia recesiva, producto en mutaciones en dos genes que son el A y el B. Yo veo acá, si lo ven acá, los individuos pueden ser sordos por A, al ser homocigotos para A o al ser homocigotos para B. ¿Qué les parece si miran la genealogía de la parte A? Cómo estos individuos que son eh, afectados por una enfermedad recesiva tienen hijos normales. ¿Puede pasar eso en la herencia recesiva? Y no. No, porque si fueran, pero algo está pasando, si fueran los dos sordos para el producto de una herencia para el gen A, serían a chica chica, el padre, la madre también, entonces todos sus hijos serían afectados, todos heredarían este, los alelos a chico de ambos padres. Entonces, ay, perdón, vuelvo a compartir. ¿Qué pasa entonces en este caso? Lo voy a escribir acá para que se entienda mejor. Los dos son, qué fea mi letra, perdón, homocigotos a chica, todos van a heredar una chica y todos van a ser afectados. ¿Por qué? En este caso, los individuos que tienen una enfermedad recesiva tienen hijos normales. Miren esto, es un tipo de sordera determinado por dos genes, pueden ser determinada por A o por B. ¿Qué tiene que pasar para que padres que son afectados tengan hijos sanos para algo que es de herencia recesiva? Pueden ser sordos producto de mutaciones en el mismo gen. Y eso sería el ejemplo de la segunda genealogía, de la genealogía de abajo, de la B. Si ambos son homocigotos para la A o son homocigotos para el B, acá pongo el ejemplo del B, todos van a heredar un alelo mutante, entonces van a ser todos sordos. ¿Qué pasó en la genealogía de arriba entonces? ¿Por qué todos sus hijos son sanos?
porque un individuo, en este caso vamos a ponerle sordo para la, y el otro va a ser de grande, algo, y el otro individuo es sordo producto de una homocigosis en el otro gen. Entonces, todos estos individuos van a ser heterocigotos para A y heterocigotos para B. Y por eso padres son de fenotipo afectado van a tener hijos que son todos, todos sanos. Esto lo vamos a ver mejor igual en la discusión grupal. Acá tienen otro tipo de interacción que se llama interacción dominante recesiva, en este caso de un pigmento que da un color azul, que se llama albidina, y para que se produzca este pigmento, el organismo tiene que tener al menos un alelo dominante para acá, y no puede ser de chica, de grande, perdón, porque el de grande interfiere con la producción de este pigmento. Entonces, si es una flor, las flores que van a ser azules van a ser de grande algo, de chica de chica. Yo no tengo al menos una acá, o esa flor tiene un D grande, no se va a producir el pigmento malvidino. Entonces, en ese caso, en un cruce entre dos dobles heterocigotos, se van a producir dos fenotipos que es en estas proporciones, 13:3. Esto es otro tipo de interacción génica, ya vamos terminando con esta parte, que en la forma del fruto del pastor, que se llama genes duplicado dominante o redundancia genética o epístasis doble dominante. En esta, la forma de este fruto participan dos genes, o al menos dos genes que son A1 y el A2, para que se produzca este tipo de forma de este fruto, necesito al menos un alelo dominante para alguno de estos genes. Entonces, las flores o las plantas que van a tener la forma de fruto en forma de uso son las que sean recesivas para ambos genes, en este caso. Entonces voy a tener un cruce de dobles, este, dos dobles heterocigotos o dos híbridos, una proporción, voy a tener primero dos fenotipos en una proporción 15:1. Vamos a pasar al ejemplo que capaz que les resulta más atractivo en medicina, y empezamos ya a hablar de herencia oligogénica. Y acá hay una tablita, esto es un artículo que ya tiene unos años, pero está bueno, donde se describen distintos fenotipos, sobre todo distintos tipos de enfermedades, este, con distintos genes. En este caso son, no sé, para el primer síndrome, el síndrome de Al-Ashil, dos genes YAG1 y NOTCH2, una enfermedad que se llama digenética, producida por efectos o mutaciones o variantes génicas en dos genes, y así sigo. Y ahí lo que pasa en la herencia oligogénica, que son fenotipos determinados por o interacciones entre pocos genes. Esto en humanos lo empezamos a conocer hace poco tiempo. Esto es uno de los primeros papers que yo encontré de interacción génica en humanos. Siempre la clase durante mucho tiempo fue lo que le presenté en esto que llamé como era pregenómica, pero ya en el 2009 este, empezaron a tener una pista de que algunos fenotipos eran producidos entre interacciones entre más de un gen. Nosotros, como venimos con esto de la herencia mendeliana, un gen, una enfermedad,
lo que hacemos cuando tenemos, no sé, llega un paciente con una enfermedad rara que no sabemos qué es, y hacemos una secuenciación de su genoma o exoma, lo que vamos a buscar son variantes dominantes o recesivas en un gen que determinan la enfermedad. Lo que pasa es que a veces hay fenotipos como estos que nombraba, estaba en esta tabla, y un gen solo no alcanza para determinar una enfermedad, sino que tienen que haber mutaciones en dos o tres genes, en esto de la herencia oligogénica. Entonces tiene que haber interacciones entre unos poquitos genes este, para que se produzca la enfermedad. Entonces, esto ya se planteaba, sigue siendo difícil hoy en día, pero lo que planteaban en el 2009 era en vez de analizar relaciones, un gen, un fenotipo, empezar a ver combinaciones de SNP, de variantes single nucleotide polymorphism asociados a enfermedades. Este es un gen, otro trabajo del 2013, donde para estudiar la genética o la base genética de la presión arterial, agarraban 100 SNP, 100 polimorfismos en 61 genes que ellos consideraban candidatos por participaban en vías de regulación, no sé, como la renina, la angiotensina, participaban en alguna vía metabólica que podría estar influenciando en el control de la presión arterial. Lo que encontraron en ese trabajo, que estaba bueno, era que había este, dos tipos de interacciones génicas entre estos dos genes, BCAM1 y ApoB, y otra entre este gen SCB y LPL, que estaban asociados a los fenotipos. Y de estos genes solo LPL se había sido descrito en forma aislada como vinculado, como una causa genética de interacción. Entonces, si hubiéramos analizado la relación de las variantes entre estos genes sin considerar la interacción génica en este trabajo, no se habría descubierto este, estas asociaciones. Entonces, al estudiar y al ir a buscar interacciones génicas en distintos genes, encontramos asociaciones de distintos genes que participan en un fenotipo. En este caso, la presión arterial. Entonces, habían individuos que eran hipertensos por variantes patogénicas combinadas en estas asociaciones que le mostré. Otro tipo de interacción génica se da con los genes modificadores, que vimos un ejemplo en el primer ejemplo de epístasis dominante, donde había un gen que modificaba la intensidad del color de una flor. En este caso, ya yendo a humanos y a la fibrosis quística, que es una enfermedad autosómica recesiva producida por mutaciones en este gen y que da todos estos problemas. eh, Hay individuos que tienen mismo genotipo para, para variantes en CFTR, pero sin embargo, su expresión clínica es muy distinta. Entonces, esto ya tiene unos años, esto es un trabajo del 2002, pero hace muchos años ya hay algunos investigadores que empezaron a estudiar qué pasaba con esos individuos, por qué dos individuos con el mismo genotipo para mutaciones en este gen, que es está asociado a esta enfermedad, que es una enfermedad monogénica, autosómica recesiva, tenían este, una expresividad, perdón, variable. Entonces ahí empezaron a ver variantes en otros genes, estaban asociados, no sé, con meconio, con cosas más gastrointestinales, con susceptibilidad a infecciones, que influenciaban en el fenotipo final, influenciaban en la variabilidad clínica de la fibrosis quística. Entonces ya desde ese año, o desde hace algunos años, se empezó a usar el término genes modificadores para demostrar estos tipos de interacciones génicas
en este caso una enfermedad monogénica, su expresión clínica está modificada por otro gen. Este es un trabajo que se publicó en Nature, donde participó un uruguayo, un trabajo muy lindo, que habla del síndrome de Bardet-Biedl, que se describió originalmente como un rasgo autosómico recesivo que presenta una gran heterogeneidad genética, que hay al menos 24 genes vinculados este, a este fenotipo, a esta enfermedad, que expresa una enorme variabilidad clínica, tanto dentro de la misma familia como entre distintas familias, un poco lo que veníamos hablando de- de- de la fibrosis quística. Y bueno, y la mayoría de los genes que están vinculados a este fenotipo participan en complejos de macromoléculas de cilias y centrosomas, tienen que ver con la movilidad de la célula. Y acá está un poco la clínica, que es variable, como decía acá, pero está distrofia retiniana, obesidad, polidactilia, anomalías urinarias y renales, pogonadismo y otras manifestaciones que a veces son. ¿Qué pasó en este trabajo que habla de pistas? Y en este trabajo, parece un libro, si lo buscan, gran trabajo, identificaron un gen, que es o mutaciones en un gen que se llama MGC 1203, que codifica por una proteína que colocaliza con proteína asociada a este síndrome, una mutación en particular que es esta C430T, que aparecía con mayor frecuencia en pacientes con Bardet-Biedl síndrome, con este síndrome. Algo curioso de esta mutación es que un individuo que tiene esta mutación no tiene la enfermedad. No es suficiente para producir la enfermedad. Pero esta mutación en este gen, en pacientes que tenían variantes patogénicas asociadas a este, eh, a este síndrome, modificaban el fenotipo, al punto de que con el diagnóstico clínico era muy difícil porque la expresión clínica de pacientes que tenían alguna mutación en uno de los genes que asociaba a este síndrome y esta variante en este gen, tenían un fenotipo, una enfermedad muy, muy grave. Entonces, en este trabajo se habla de epístasis o de interacción génica, o capaz que no es el tipo de epístasis que veníamos hablando, o enfermedad digénica, se ve cómo la interacción entre dos genes produce un fenotipo más severo asociado a este síndrome en particular. Entonces, este es un tipo de interacción génica asociado a esta enfermedad que puede ser considerado por algunos trabajos como hoy en día, y después que se conoció esta interacción como una enfermedad digénica, producida por interacción entre dos genes. Acá hay otro paper, más nuevo, del 2019, en una miocardiopatía que se llama de ventrículo izquierdo no compactado. Y acá esto está en un trabajo, también un artículo muy lindo, también se clasifica como enfermedad digénica. Lo que pasó, esto es una pareja que tuvo un hijo que falleció de una miocardiopatía severa. Y yo teniendo hijos y sus siguientes dos, en este caso son dos mujeres, tienen una miocardiopatía que severa, variable, que les permitió vivir, no tan severa como el primer hermano que tuvieron, este, pero es muy, muy severo. Entonces me hicieron un estudio este, de exoma, secuenciación en los padres. Los padres en principio no eran afectados, después vieron que el padre tenía manifestaciones leves este, de esta enfermedad, pero lo que vieron a partir de la secuenciación de los exomas de estos padres era que el padre tenía dos mutaciones
en estos dos genes. La madre, que era sana, digamos, tenía una mutación en este gen. Lo que pasó en un hijo que se murió y en estas dos hijas que están afectadas es que la interacción entre este gen NKX2 y estas dos variantes que heredan del padre da un fenotipo severo. Entonces, estas dos mutaciones solas no son suficientes para dar una expresión clínica severa de la enfermedad, pero estas dos variantes ya a este gen o, o interaccionando con este gen dan una expresión severa de esta enfermedad. Esta es una, no voy a entrar acá, esto lo pueden poner Olida ahí, Oligogenic Disease, hay un catálogo cada vez más grande de fenotipos o de enfermedades que están producidos por interacciones entre distintos genes. Esto eh, se conoce hace muy poco, esta base de datos está hace 2 o 3 años, ¿no? Por eso yo les hablaba de la era pre-hipogenómica, donde estas interacciones génicas empezaron a aparecer hace pocos años, cada vez más creciente número de interacciones génicas asociadas a enfermedades, sobre todo, que vamos encontrando. Otros fenómenos que en genética modifican la expresión del fenotipo son expresión y edad variable y este, penetrancia. Esto se da sobre todo para enfermedades que son de herencia autosómica dominante. La penetrancia se refiere a porcentaje de individuos de la población que tienen una enfermedad genética, pero que a veces no, como hay un fenómeno de penetrancia incompleta, no expresan la enfermedad. Entonces, para algunas enfermedades de herencia, sobre todo autosómica dominante, hay algunos individuos que tienen la variante en un gen que da esta enfermedad, pero no tienen el fenotipo. Algunos sí, que son los que están en azul, esos serían como si son individuos con la mutación patogénica. Algunos individuos expresan la enfermedad y otros individuos, a pesar de que tienen la variante patogénica, heredaron una variante patogénica en un gen de herencia autosómica dominante, no la expresan. Es un fenómeno de toda la penetrancia. ¿Qué ocurre cuando hablamos de penetrancia, enfermedad autosómica dominante con penetrancia incompleta? Si la penetrancia es no sé, el 75%, hay 75% de individuos que que heredan la variante patogénica y van a presentar el fenótipo. Y un 25% no van a manifestar el fenotipo. Otra, otra, otro hecho llamativo, otro fenómeno que puede pasar en enfermedades genéticas, de nuevo, sobre todo en tendencia autosómica dominante, la, la expresividad variable, donde eso puede ser producto acá lo puse, genes modificadores, sobre todo, donde un fenotipo, como puede ser la fibrosis quística, se ve modificado por otros genes o también por el ambiente. Y en ese caso, no va a ser un fenómeno de todo o nada, acá serían los individuos cada uno de estos circulitos sería un individuo, los más oscuros son con el fenotipo más severo y los más pálidos, los que tienen un fenotipo más claro. No es un fenómeno de todo o nada como la penetrancia, pero sí en algunas ocasiones cuando las manifestaciones son muy leves, a veces el diagnóstico de la enfermedad es muy dificultoso, el diagnóstico clínico. Esto ya para ir terminando, lo saqué de
un paper, de este paper que está acá. Y es para esquematizar cómo ha ido cambiando nuestra visión de las enfermedades genéticas en esto, en la era pregenómica, la, la posgenómica o genómica. Cómo pasamos de hablar de herencia monogénica, de enfermedades mendelianas, de herencia poligénica, a introducir con el conocimiento de estos tipos de interacciones génicas, que hay este, herencias oligogénicas, poligénicas, y el fenotipo se ve influenciado por todos estos tipos de interacciones entre distintos tipos de genes. Puse esto lo puse para finalizar. Ustedes después van a tener una clase de herencia que es poligénica, y puede ser un término que se confunden, pero bueno, la herencia oligogénica, producto de las interacciones que vimos, de estos ejemplos que vimos en esta segunda parte de la charla, es producto de interacciones entre pocos genes, de 2 a 5 genes. La herencia poligénica va a dar muchos genes que participando de la determinación de un fenotipo. En la herencia oligogénica, estos tipos de interacciones, cada uno de los genes tiene como un efecto grande en la determinación del fenotipo. En la herencia poligénica, sin embargo, la contribución de los alelos es como pequeña, necesitan muchos alelos, tienen un efecto muy chiquito para determinar un fenotipo, muchos alelos, muchos genes. Acá en la herencia oligogénica yo veo interacción génica que puede ser epístasis o puede tener otro nombre, solamente interacción, puede ser herencia digénica o oligogénica, no tenemos un nombre como lo que vimos en la primera parte de la clase para las interacciones que se dan en humanos. Y en la herencia poligénica no es tan, no hablamos tanto de interacción, sino de suma, de adición de efectos múltiples, de alelos de múltiples genes. Bueno, acá hay vimos algunos ejemplos de herencia oligogénica, síndrome de Bardet-Biedl, ese tipo de miocardiopatía. Podríamos considerar a la fibrosis quística en este esquema como una enfermedad oligogénica. La expresión fenotípica, en cuanto a la expresión fenotípica, la herencia oligogénica sigue un patrón que puede ser más de herencia mendeliana, no sé, o recuerdan la fibrosis quística se va a transmitir como una enfermedad recesiva, después de acuerdo al contexto genético, también ambiental, pero al contexto genético, por lo que vimos en esta clase, el fenotipo se va a expresar. Pero en la herencia poligénica no hay un patrón mendeliano. Vamos terminando la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Termino con esto, con lo que comencé con esta frase. Y traté de demostrarle esto que dice acá, que eso de un gen, un fenotipo, es como una simplificación excesiva, y cada vez tenemos más evidencia de que, al menos en enfermedades humanas, hay interacciones complejas entre distintos genes que hemos ido conociendo estos años que participan de la determinación de distintos fenotipos en estos ejemplos que vimos, sobre todo hablando de enfermedades. ¿Alguna duda? Bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Gracias, profe. Nos Chao, vemos. chao. Gracias.